Dios te bendiga, qué bueno que tenemos la oportunidad que el Señor nos regala de estar aquí contigo. En esta oportunidad desde casita te saluda tu hermana Nelly Valdés. Y su hermano Melvin Joseph. Es un privilegio de poder una vez más compartir la palabra con cada uno de ustedes. Amén. En esta oportunidad vamos a continuar este estudio bíblico acerca del Espíritu Santo y vamos a introducir el tema de los dones del Espíritu. Vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de los dones del Espíritu y cómo estos pueden impactar nuestras vidas, nuestro ministerio y las almas. ¿Cuál es el beneficio de estar cargado del poder del Espíritu Santo para operar en los dones del Espíritu? Amén, muy poderoso tema. Amén. Vamos a comenzar hablando en 1 Corintios 12, versículos 4 al 6. Esta es la parte en la que vamos a introducir en esta oportunidad. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Tuvimos la oportunidad de conversar previamente sobre este versículo bíblico y el aporte que nos hace a nuestra vida espiritual. Debemos de entender que el Espíritu Santo es uno y que todos los dones que Él nos da vienen con un propósito y el propósito es la edificación de la iglesia. Así es. Entonces, así como hay diversidad de dones, también hay diversidad de operaciones y hay diversidad de ministerios. Y todos estos llegan a nuestra vida con un propósito. Vamos a ver aquí algo que quizás muchas personas se sienten aludidas cuando se habla de esta manera, pero es la realidad y es lo que la palabra nos enseña. El Espíritu Santo nos da dones, pero nuestro Señor Jesús nos da los ministerios, que son dones ministeriales. Y lo podemos afirmar por la palabra, así como las operaciones que vienen de parte del Señor. ¿Cuál es la diferencia en esto? ¿Cómo podemos nosotros entender y poder caminar bajo una palabra a partir de este pasaje bíblico? Vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos que hacer es definir la palabra don. ¿Qué tú entiendes por don? Como dice, don es como un regalo, algo especial de parte de Dios. Y no solamente hay dones espirituales, sino dones también en lo que hacemos en nuestro diario de vivir. Vemos diferentes capacidad que Dios le da al ser humano de hacer cosas, de operar en diferentes áreas en la tierra. Y cuando hablamos de los dones espirituales, vemos como dice la palabra que el Espíritu es que le da los dones, que imparte los dones, y todos es uno con el propósito de edificación a la iglesia. Así como el cuerpo tiene varios miembros, así son los dones que operan. Y los dones son para lo que nosotros, para la iglesia, para lo que servimos al Señor, para poder operar en ella, para poder accionar en ella. Y entiendo que el don es una gracia, es un regalo que podemos recibir de parte del Espíritu Santo. Amén, es así. La palabra don es de origen griego. Viene de la palabra carisma, que significa gracia. Es decir, que un don es una gracia que nos es concedida. El don más preciado que tenemos, lo tenemos a través de la salvación. Efesios 2:8. La salvación es don de Dios. Ese es el don más hermoso que el Señor nos pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque este don es completamente gratis. Nos los regalaron. No merecíamos la salvación. Sin embargo, el mismo Dios proveyó los medios para que nosotros pudiéramos ser salvos al creer en el Señor Jesucristo y apartarnos del pecado. Amén. Perdón que te interrumpa ya que mencionaste eso. El don de Dios, que es la salvación. Y podemos ver, como le decía, que hay diferentes dones y diferentes personas operan diferentes dones. Pero el don de la salvación no hay excepción de personas. No hay excepción de personas. Es para todo el que cree, para todo el que creyó, aunque tú no tengas el don de hacer una cosa, de hacer algo quizá extraordinario en la tierra. Pero acuérdate algo importante, que el don de salvación tú lo tienes. Y cuando tú entiendes eso, no te vas a preocupar tanto de que no, porque yo no tengo tal don, porque me voy a morir. No, lo importante es nosotros afirmarnos y asegurarnos que tenemos un don de salvación. Y es lo más fuerte que el ser humano puede tener.
Amén. Y que realmente, cuando hablamos del don de la salvación, el ser humano no puede pagar la salvación. Así es. Es un don. Lo que nosotros hacemos diariamente es cuidar la salvación. Cuidamos nuestra salvación, pero no podemos pagar por ella. ¿Cómo la cuido? Como ya me la otorgaron por gracia, me aparto del pecado y vivo una vida por la palabra. Amén. ¿Para qué? Para yo cuidar esta salvación que me fue regalada. Porque muchas veces como que hablamos de formas. Lleva tu cruz, qué sé yo qué, que este proceso, que mi proceso, que mi cruz, que mi. Y realmente debemos de entender que la salvación es un regalo. Es un regalo. Entonces, usted puede ir a Efesios 2:8 y se va a encontrar con este tema. La salvación es don de Dios. Amén. Jesucristo nos dio dones. Hermana, ¿cómo así que Cristo le dio dones a la iglesia? Sí. Jesucristo como iglesia nos dio dones. Y gracias a esos dones que el Señor Jesús nos dio, nosotros podemos conocer los ministerios. Gloria. Lo que son los ministerios. Vamos a ver qué dice Efesios 4:8 al 11, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Wow. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. O sea que cuando Cristo ascendió, dio dones. Y esos dones son lo que nosotros conocemos como los ministerios. Dones ministeriales, son dones, son regalos. El que el Señor te conceda ser un evangelista es un don, es un regalo del cielo que se te está otorgando. El ser pastor te están otorgando un regalo del cielo. El ser apóstol te están entregando un regalo del cielo. El ser profeta es un regalo del cielo que te están otorgando. Por lo tanto, debes de cuidarlo como tal. Así como cuidamos la salvación, también debemos de cuidar la asignación que se nos dio a través del ministerio. Si tú eres sacerdote, si eres un pastor, si eres un profeta, si eres un evangelista, tienes que cuidar lo que se te entregó. Qué poderoso es Dios. Porque se te entregó un don ministerial y se te entregó con un fin. Él le dijo, id y predicar. Vayan a todo el mundo, prediquen la palabra. Entonces, estos ministerios fueron con el objetivo de que la iglesia pudiera estar capacitada para ministrar. Pero fíjate que no dijo, y los constituyó, oye, la salvación a todos. Amén. Pero no dice, y los constituyó a todos pastores. No. Y lo constituyó a todos evangelistas. Y lo constituyó a todos maestros. No, diferentes renglones. No porque uno sea mejor que otro, sino para que todas las áreas del cuerpo de Cristo estén cubiertas. De manera que al todas las áreas del cuerpo de Cristo estar cubierta por medio de los dones ministeriales, la iglesia puede ser funcional y puede ser un trabajo mejor. Pero como necesitábamos aún más que simplemente los dones ministeriales, también vino el Espíritu Santo y trajo dones. Así es. Qué poderoso el Señor. Puedo sentir la presencia de Dios al hablar de esto, al conocer los dones ministeriales que Dios nos ha entregado a cada uno. Y para que seamos funcionarios, para que seamos útiles a través del ministerio que Dios nos ha entregado. Pero lo más impresionante de esto no es simplemente que tenemos el ministerio, sino que tenemos los dones que va acompañado juntamente con el ministerio. A veces la persona se maravilla de que Dios lo usa, de que Dios lo ha asignado y lo ha posicionado en un lugar poderoso. Y muchas veces quizá menosprecia al hermano que quizá no hace la misma función que él, quizá no opera en el mismo don que él. Y es algo erróneo que muchas veces las personas cometen, porque cada persona es funcionaria en Dios, cada persona es importante en Dios. El mismo que usa un profeta, que usa un evangelista haciendo sanidad de milagro, es el mismo que usa uno dándole palabra de sabiduría, aconsejándole. Hay muchos hombres de Dios que se han mantenido en el ministerio hasta hoy operando, es porque han tenido a alguien que lo aconseje, alguien que le dé una palabra, aunque tienen los dones de milagro, aunque tienen los dones de hacer muchísimas cosas, pero necesita a alguien que le aconseje para seguir operando con sabiduría. Y Dios es tan bueno que nos hace depender uno del otro, aunque llega un momento que adquirimos ciertos dones, pero primero hace que vayamos aprendiendo y dependiéndonos uno del otro, porque cada uno de nosotros necesitamos uno al otro, así como necesitamos de Dios cada día más. Y es así, entonces debemos de tener claro
esta parte que introducimos. Entonces vienen los dones del Espíritu. Amén. Que viene y el Señor dice, porque así dice, y a otro, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí nosotros podemos encontrar 9 dones, pero hay más. Amén. Porque están los dones de servicio, que muchas veces no son mencionados. Pero fíjate cómo el Señor capacita a una persona, le da la salvación, le da un don ministerial, y a ese don ministerial lo hace acompañar de operaciones, que son los dones del Espíritu, para nosotros poder ministrar en el Señor y poder hacerlo con gracia, con sabiduría y bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces vienen los dones ministeriales, que nosotros lo podemos encontrar en Romanos 12 del 3 al 8. ¿Cuáles son esos dones ministeriales? Lo voy a leer: servicio, enseñanza, repartición, exhortación, misericordia, presidir. Todas estas cosas complementan el cuerpo de Cristo. Porque yo puedo decir, por ejemplo, no, si yo no tengo don de ciencia, yo no soy funcional. Si yo no tengo don de sanidad, yo no soy funcional. Tal persona es funcional porque tiene don de profecía, pero yo no. Pero, ¿y si el Señor te otorgó don de servicio? ¿Eres menos que tu hermano? ¿O eres más por tu hermano porque profetizas? No. Todos tenemos una función en la casa del Señor. Y cada una de estas funciones tiene un objetivo. Y el objetivo es que el nombre del Señor sea glorificado, que haya salvación de almas, que el reino se expanda. Pero muchas veces estamos perdidos porque no conocemos nuestra operación. Es importante eso en la operación. Cuando estuvimos estudiando esto, me llamó mucho la atención. La operación en la cual Dios te ha llamado. Tienes un don, ¿en qué lo vas a usar? ¿Y cómo lo vas a usar? ¿En qué área? Entonces, cuando tú conoces la operación, que el don que Dios te dio y el don que Dios te dio, tú no te peleas con tu hermano, tú no te mortificas por querer enseñar a la gente lo que tú portas de Dios, sino que tú vas a ser funcional conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué es lo más importante de eso? Saber nuestra operación en Dios. Nos gozamos cuando vemos a alguien, un ser lleno de Dios, llevar una gracia, el portador de los milagros que Dios usa. Y es tan algo que es por gracia, que tú no puedes comprarlo. No puedes decir, no, yo quiero ser como fulano, voy a hacer. No, vamos a operar en lo que Dios nos ha llamado, a ser funcionar en lo que Dios nos ha llamado, a ser útil en lo que Dios nos ha llamado. Yo sé que cada persona anhela los mejores dones, los dones que llevan grande expectativa humana, principalmente, porque para Dios eso no es nada. Porque para Dios hacer un milagro, para Él no le cuesta nada. Para Él hacer cualquier cosa, pero eso no es nada para Él. Al igual que, pero cuando tú eres funcional, tanto en los dones de servicio y lo haces bien, tú agrada al Padre. Que sea limpiando la iglesia, lo haces bien, tú agrada al Padre, agrada el corazón del Rey. Y lo más importante de los dones es que nosotros agrademos al que nos lo entregó, que nosotros podamos hacer funcionar en Él, que podamos operar en lo que Él nos ha llamado y que podamos agradarlo a Él. Lo importante de eso es agradar al que nos dio los dones, que es el Señor, que es el Espíritu Santo. Y tenemos que enfocarnos en agradarle a Él, no tratar de impresionar a la persona de que tenemos de Dios, no tratar de hacer milagros para que vean que nosotros, los milagros no lo hacemos nosotros, lo hace Dios cuando Él quiere hacerlo. Aunque tengamos el don, Él hace el milagro depende cuando de quiere. Él. Es que depende de Él. O sea, tenemos que entender que son los dones del Espíritu. O sea, depende de Él, no depende de nosotros. Muchas veces las personas operan bajo el carisma, no bajo la gracia. O sea, como tienen la capacidad de desenvolverse bien el público, ya saben lo que a la persona le gusta escuchar, ya saben lo que puede manipular al pueblo. Entonces, ¿qué hacen? Se mueven bajo ya ese conocimiento humano. Pero no significa que esté operando el Espíritu, porque el Espíritu se respeta y respalda su palabra. El Señor no tiene compromiso con el hombre, el Señor tiene compromiso con su palabra. En esto entiéndase de tal manera que es que si yo estoy mal delante de la presencia del Señor,
y voy a ministrar la palabra y nos decimos, dije, pero ¿por qué Dios usa a esa persona? Porque está mal delante del Señor. Hay una palabra, pero esa persona va a dar cuenta delante del Señor por no haber ministrado la palabra como debía ministrarla delante del Señor, andando bien delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la operación? La operación revela el propósito. Wow, qué poderoso es Dios. La operación de Dios revela el propósito para el cual Él te llamó. En la Biblia, usted puede contarlo, hay muchísimos profetas, pero todos no hacían exactamente lo mismo, porque Dios a cada uno le asignó, incluso hay algunos hasta que le asignó un pueblo específico para su ministerio. Y operaba en tiempos diferentes. Y operaron en tiempos diferentes y en direcciones diferentes. Y algunos que fueron al mismo lugar a profetizar, no revoloteaban lo que dijo el otro, sino que iban y hacían lo que el Señor le mandaba, porque el Espíritu de Dios no se contradice. El Señor, a través de la operación, te revelas tu propósito. El propósito para el que fuiste diseñado. David decía, en tu libro fueron escritas todas estas cosas acerca de mí, sin faltar una de ellas. O sea, que el Señor tiene un propósito escrito acerca de nosotros. Pueden haber 1000 evangelistas, pero hay un propósito para ti. Hay una operación. Tu operación es tu propósito. Hay un diseño para ti. Cuando yo conozco mi diseño, cuando conozco mi propósito, cuando yo sé para qué Dios me llamó, puedo cerrarle la brecha al celo ministerial. Así es. ¿Por qué hay tanto pleito y tanto celo ministerial y tanta contienda y tanta tiradera? Porque no conocemos la operación y el diseño para el que fuimos creados. Y cuando yo no conozco mi diseño, me confundo con cualquier viento. Cualquier cosa me marea, cualquier cosa me distrae. Muchas veces estamos anhelando lo que tiene el otro porque no conocemos lo que tenemos nosotros. Y voy a abrir un paréntesis. Yo admiro a hombres de Dios. Los amo, los admiro, honro sus ministerios. Tengo respeto por ellos. Me gozo en ello, digo, wow, Señor, si tú hicieras esto conmigo, eso está bien, eso es normal. El problema es cuando me molesta, cuando me duele, cuando me hiere, cuando comienzo a cuestionar a Dios de por qué no lo hace así conmigo, porque si tú lo usas así, yo también soy tu hijo, tú también tienes. No, no es así. En lugar de perder tu tiempo envidiando lo que tiene el hermano, comienza a buscar lo que Dios quiere hacer contigo. Pregúntale, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi operación? ¿Para qué fui creado? ¿Te place darme un don ministerial? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Te place darme un don de servicio? ¿Cómo quieres que lo use para glorificar tu nombre en tu casa? ¿Te place darme uno de los dones de estos 9 dones del Espíritu? Pues entonces, muéstrame qué tú quieres hacer conmigo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el tiempo. La venida de Cristo se acerca. Hay almas que salvar, hay vidas que buscar, hay un trabajo que está esperando por nosotros. ¿Y qué estamos haciendo mientras estamos esperando? Así es. Estamos enterrando el talento. Poderoso. Hay uno que le dieron 1, a otro le dieron 2, a otro le dieron 5. Fue el que le dieron 1 y lo enterró. Y creó él mismo su idealización sobre su Señor y dijo, no, este tipo es malo, yo no le voy a trabajar. Pero ¿por qué le cogiste el talento? Wow, qué poderoso. Si tú sabías que no querías trabajar para él, ¿por qué le cogiste el talento? Y en eso también yo puedo ver el menosprecio. Quizá al recibir uno se sintió menospreciado, pero a veces uno, con la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quiere, es lo necesario para agradarlo a Él, es lo necesario para operar en ese don. Un solo, no, yo tengo un solo, y fue, lo enterró, a este le diste 5, a este a mí menos, como quien dice, cada quien Dios se lo da conforme a su capacidad. Si tu capacidad, Dios te entregó uno, es porque tú tienes la capacidad de poder manejar un talento, manejar un don. Ya cuando tú puedas totalmente controlar, manejarlo, Dios te va a seguir entregando, te va a seguir añadiendo, porque el Espíritu que opera, el Espíritu que lo hace, y es un solo, y Él sabe cómo manifestarlo. Entonces, a veces anhelamos tener 5 talentos, 5 dones, cuando ni quisiera podemos darle mantenimiento, ni confiar en un solo que nos entrega, ni podemos ser útil, ni operar en el que Dios nos entregó. Poderoso. Dios nos entrega una sola cosa y no somos capaces de administrarla. Señor, es como decíamos, Señor, dame una cuenta de 1.000.000 de pesos, pero tú no puedes tener 1.000 pesos en el banco porque te pone nervioso y va y lo saca. Entonces tú quieres 1.000.000 y no puedes manejar 1.000.
Así es esto en el Señor. El Señor te va a añadir a medida que tú vayas mostrando responsabilidad. Y el que tú no seas lo que quizás la gente quiere que tú seas, no significa que tú no estés siendo lo que Dios quiere de ti. Porque tu ministerio no está sujeto al condicionamiento o al pensamiento humano, sino está diseñado bajo el diseño divino. Entonces tú tienes que fluir en tu río. Si tú conoces tu río, vas a poder fluir en él. Es así. ¿En qué Dios te entregó? ¿Dios te entregó qué? Te llamó como evangelista. Como evangelista, ¿qué te está entregando? ¿Te está entregando un don de sanidad? Úsalo. Pregúntale al Señor, ¿dónde me necesitas? ¿A dónde voy? ¿Qué quieres que haga? Fluye. Tienes que conocer qué es la sanidad. Desarrolla tu talento. Y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a desarrollar todos los dones para que tú entiendas qué tienes en la mano. Y si aún tú sientes que no tienes, que sepas cómo tienes que pedirlo. Pero en esta oportunidad yo quiero dejarte con esto. Tienes que conocer que en el cielo hay un orden divino. Y el orden divino del cielo no puede ser violado, no se traspasa. El Señor marcó un orden y todo el cielo y el mundo espiritual se mueve respetando este orden. Lo que somos unos desorganizados somos nosotros los seres humanos. Pero el cielo se mueve bajo un orden divino y aún el mundo espiritual respeta ese orden divino. Si el Señor te da tu operación, tu propósito, si te otorga un ministerio, si te otorga un don, tienes que usarlo conforme a la medida que el Señor te entrega. Fluye, tienes que crecer, tienes que caminar, tienes que buscarlo, tienes que anhelarlo. Anhela el bautismo en el Espíritu Santo. Anhela tu propia experiencia con el Señor. No te quedes solo con lo que dicen los libros. Yo soy un amante de los libros, los leo, busco historia, me gusta conocer cómo Dios usó a hombres de otras épocas. Pero tú tienes que tener tu propia experiencia con Dios. Y cuando tú tengas tu propia experiencia con Dios, Él te va a guiar. Y tienes que entender que un don es una gracia concedida por el cielo. El Señor te lo está dando. No es una habilidad humana, porque muchas veces confundimos el don con la habilidad humana. Yo puedo tener la habilidad humana de hablar, pero no significa que tenga el don de palabras de sabiduría. Porque es el Señor que lo otorga. Rinde lo que tú eres delante de la presencia del Señor. Rinde tus talentos, rinde tus diplomas, rinde tu conocimiento, rinde tu ego, rinde tu orgullo, rinde todo. Y dile, Señor, yo soy tuyo, yo soy tuya. Conforme a lo que tú quieras, yo quiero que tú me uses. Entonces, queremos dejarte con esta palabra. Y te di las 3 citas bíblicas para que tú mismo lo puedas comprobar. No te quedes con lo que yo te estoy diciendo. Vete a la Biblia, ábrela, investiga. Dice la palabra que el Espíritu Santo te da dones. Dice la palabra que el Cristo Jesús te da ministerios y el Padre te marca la operación. Wow. Tienes que conocer tu operación, porque si conoces tu propósito, vas a saber para qué se te otorgaron las otras 2. Okay. Y si todavía estás perdido y no sabes hacia dónde vas, no vas a llegar a ningún lado. Necesitas conocer el propósito para el que fuiste creado o creada. Seguiremos más estudiando esto. Es un tema muy importante para la iglesia, para el pueblo de Dios. Saber y conocer para qué Dios lo ha marcado y qué Dios lo ha entregado en sus manos. Y cómo ser útil en la mano del Señor. Es muy importante descubrir eso. Es muy importante para que podamos alcanzar más. Que Dios le continúe bendiciendo. Este es solo un inicio de este tema que estaremos hablando y seguiremos más. Pueden seguir, estar pendientes, orando por cada uno de nosotros, para que el Señor nos siga dando más, nos siga revelando su palabra y que podamos enseñarlo para que sea edificado aquello que le reciben. Dios te bendiga.